Muy buenos días, mi nombre es Marianela Guzmán y atendiendo al cronológico establecido en conjunto con mi equipo, me corresponde desarrollar cuáles son los procesos que no son funcionalmente autónomos según la teoría de la personalidad de Gordon Allport. Partiendo de que la autonomía funcional no puede explicar completamente la motivación del ser humano que fue desarrollada previamente a este punto, Alport estableció 8 procesos que no son funcionalmente autónomos. El primero de los procesos está relacionado con los instintos biológicos del ser humano, como por ejemplo el instinto de dormir, el solo hecho de respirar o también comer. ¿Ok? El segundo proceso está relacionado con los motivos directamente vinculados a la satisfacción de todos nuestros instintos básicos. El tercer proceso son aquellos actos reflejos de la persona, como por ejemplo el parpadear. El cuarto son aspectos relacionados con la constitución de la personalidad, como por ejemplo la inteligencia, los rasgos físicos de un individuo o su temperamento. El quinto proceso son las costumbres en procesos de formación. El sexto son las pautas de conductas que requieren refuerzos primarios. El séptimo proceso son aquellas sublimaciones que pueden estar ligadas a deseos sexuales de la niñez. Y el octavo proceso son aquellos ciertos síntomas que son neuróticos o patológicos. Estos últimos procesos pueden implicar o no motivos funcionalmente autónomos y vamos a ver un claro ejemplo de este proceso. Algo para ejemplificar este proceso de un síntoma compulsivo que no es funcionalmente autónomo, coloca un ejemplo, describió el caso de una niña de 12 años que tenía la costumbre de sonar o de chasquear sus labios todo el tiempo. Sin embargo, esta era una costumbre que había adquirido teniendo en consideración lo que su mamá le había explicado respecto del aire que inhalaba. ¿Okay? Su mamá le había explicado que el aire que ella inhalaba era bueno, pero que ella expulsaba era malo. Como la niña creía que el aire que ella expulsaba era malo, empezó a besar el aire que expulsaba. Para convertir ese aire que ella creía que era malo, el expulsado, en bueno. Con el paso del tiempo, la niña reprimió el motivo original de su conducta compulsiva y siguió besando el aire malo, conducta que se transformó en chasquear sus labios muchas veces por segundos, por minutos. Esta conducta no era funcionalmente autónoma. ¿Por qué? Porque era provocada por una necesidad compulsiva que ella había creado teniendo en consideración lo que le había explicado su mamá. Bueno, Alport sugirió un criterio para diferenciar las compulsiones funcionalmente autónomas de las que no lo son. Por ejemplo, él decía que o su teoría partía de que las compulsiones que se pueden eliminar mediante las terapias o que modifican esa conducta no son funcionalmente autónomas, mientras que aquellas que son modificadas a través de la terapia son funcionalmente autónomas. ¿Verdad? Cuando la terapia permitió a la niña determinar cuál era el origen del chasquido de sus labios, en el ejemplo que acabo de realizar, y que lo había hecho a través de una costumbre, que es parte de uno de los procesos que no son funcionalmente autónomos, la niña pudo dejar de realizar el chasquido de sus labios. ¿Verdad? Por otra parte, es importante establecer que algunos síntomas patológicos cumplen con una función de acuerdo al estilo de vida que haya desarrollado la persona, independientemente de las experiencias previas que fomentaron esa patología. Bueno, estos son los 8 procesos que no son funcionalmente autónomos según la teoría de Gordon Allport. Muchas gracias por su atención y espero que les haya quedado claro el punto desarrollado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Pereira, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Yacambú, y les voy a hablar sobre el enfoque morfogénico para el estudio de la personalidad. Allport siempre abogó que el estudio de la personalidad
debía realizarse de acuerdo a las características de cada individuo y a su particularidad, tratando de ignorar las teorías de Hans Heinrich acerca de los factores comunes. Él distinguió que hasta ese momento el estudio de la personalidad se venía realizando de acuerdo a las técnicas nomotéticas, es decir, el estudio de los factores comunes, y él descubrió y postuló que el estudio de la personalidad se debe realizar debido a las técnicas ideográficas, que es el estudio de los casos más particulares de los individuos, aunque posteriormente de ideográfica cambió a morfogénica, ya que la palabra morfo significa estructuras y es más precisamente lo que él quiere hacer, que es el estudio de las estructuras, es decir, las pautas de los rasgos personales y las interacciones de estos rasgos entre sí. Él distinguió que existen dos métodos que permiten el estudio de las técnicas morfogénicas, de manera total, como las entrevistas, las grabaciones, las cartas, el estudio de la correspondencia o los confesionarios, y los métodos más parciales, como el análisis de las escalas de autovaloración. Él siempre abogó por la autoaceptación del conocimiento o del autoconocimiento de parte de los individuos. Esto quiere decir que él valoraba las autoconcepciones que tenía cada individuo sobre sí mismo y decía que generalmente estas autoconcepciones eran bastante precisas en relación a las ideas sobre el individuo que poseen los demás. Este estudio morfogénico se realizó a través de dos grandes investigaciones que él realizó, que son los diarios de Marion Taylor y el estudio de la correspondencia de las cartas de Jenny. El estudio del diario de Marion Taylor fue una compilación de diarios escritos por una mujer que hasta la actualidad no se sabe el nombre, aunque se tituló como Marion Taylor en el año de 1930. Estos eran unos diarios personales escritos por esta mujer a través del transcurso de toda su vida desde que tenía 11 años. Estos diarios además venían con descripciones de esta persona de parte de su hermana, su madre, sus profesores, 3 conocidos, además de un boletín de calificaciones, su puntaje en diversas pruebas psicológicas y 2 entrevistas que tuvo con la esposa de Gordon Allport, Ada Allport. Los resultados de esta investigación nunca fueron publicados, aunque sirvieron como base para la posterior organización y publicación de su otro estudio, que son las cartas de Jenny. Estas cartas fueron escritas por una mujer llamada Jenny Masterson y fueron específicamente 301 cartas enviadas desde 1926 hasta 1937 entre Jenny y el compañero de cuarto de la universidad, el hijo de Jenny, llamado Ross. Este compañero se llamaba Glenn, aunque posteriormente se cree que Glenn en realidad era el mismo Gordon Allport. En estas cartas, Jenny explicaba sus sentimientos hacia Ross y su situación emocional. Estas cartas contenían información de sentimientos profundos, de amor y odio hacia su hijo. Esta relación había sido muy buena y muy positiva hasta los 17 años, cuando Ross se comenzó a interesar en mujeres que esta mujer despreciaba debido a que tenía cierta tendencia posesiva celosa con respecto a su hijo. Estas cartas se intercambiaron hasta la muerte de Jenny y posteriormente tuvieron 3 estudios, de hecho por diversas técnicas. En 1942, Baldwin las analizó de acuerdo a la frecuencia de los rasgos que mostraba y a la continuidad de las ideas. Luego, Jeffrey Page en 1960 realizó un análisis factorial de las categorías de los rasgos de la personalidad, y posteriormente el último estudio se hizo en 1965 por Gordon Allport con un panel de 36 expertos que analizaron los rasgos principales de la personalidad a través del sentido común. Estos 3 estudios fueron muy importantes, ya que verificaron los aspectos teóricos y prácticos que eran analizables en la teoría del análisis morfogénico de la personalidad y decretaron que era viable el estudio de la personalidad de esta manera. Gracias.
Hola, mi nombre es Olga González, soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Yacambú, atendiendo a las exigencias de la materia Psicología de la Personalidad. Hoy voy a hablarles sobre Gordon Allport. Allport fue un psicólogo americano que dedicó mucha parte de su carrera al estudio científico sobre la religión. De hecho, él era un practicante, un devoto episcopaliano. Y para los que no saben lo que es esta tendencia religiosa o esta religión, es similar a la católica, con la diferencia de que ellos no siguen al pontífice como el caso de la católica, sino que estos siguen es a un obispo, una figura de obispo. Es decir, la estructura de la iglesia es diferente y también tiene otras normas totalmente diferentes a la católica. Por ejemplo, allí los sacerdotes pueden casarse, pueden ser mujeres, pero bueno, en fin, ese no es el punto. El punto es que en ese estudio, en esa carrera científica que hizo Gordon Allport, él publicó 6 conferencias acerca del individuo y la religión, la relación existente entre ellos. Asimismo, esto llevó junto con Rosen, a crear una teoría sobre 2 dimensiones en la religión, la dimensión intrínseca y la dimensión extrínseca. Con el objeto de medir la fe religiosa, ellos crearon un mecanismo denominado escala de orientación religiosa, o mejor conocido por sus siglas en inglés ROS, donde a través de 20 afirmaciones, 11 en la dimensión extrínseca y 9 en la dimensión intrínseca, ellos medían la fe de la persona, su apego hacia Dios, su entrega hacia su fe y hacia su creencia. Y por otro lado, medían la utilidad que le daba la religión, como integración en grupos sociales, autorrealización y este tipo de cosas. Eso ayudaba a medir dentro de esta escala quiénes realmente estaban dentro de una dimensión o de la otra dimensión. Allport y Ross supusieron que aquellas personas que están dentro de la dimensión extrínseca son aquellas que tienen una visión utilitaria de la fe, mientras que aquellos que viven intensamente su religión, que tienen una fe puesta en su Dios, pues son aquellos que están en la dimensión intrínseca. Por otro lado, ellos también afirmaron que las personas que estaban dentro, que vivían intensamente esa religión, eran aquellas que alcanzaban esa maduración psicológica, que a pesar de que todos fuésemos a las iglesias, eso no quería decir que todas las personas fuesen maduramente psicológicas. Bueno, en este mismo orden de ideas, Allport también descubrió en el estudio de la religión y de los individuos, se pudo percatar de que aquellas personas que eran religiosas, que tenían un apego religioso o una tendencia religiosa, solían ser más prejuiciosas que el resto. Bueno, en este mismo orden de ideas, Allport también descubrió en el estudio de la religión y de los individuos, se pudo percatar de que aquellas personas que eran religiosas, que tenían un apego religioso o una tendencia religiosa, solían ser más prejuiciosas que el resto. En 1954, Allport propone su hipótesis sobre el contacto óptimo, en la búsqueda de la disminución de los prejuicios. En esta hipótesis, él propone 4 condiciones, que son condiciones bastante simples para poder disminuir los prejuicios. Estas 4 condiciones fueron que los grupos debían ser del mismo estatus social, que en segundo lugar debían tener metas en común, que en tercer lugar debían cooperarse, debía haber una cooperación entre los grupos, y en cuarto lugar debían tener un apoyo de alguna figura de autoridad o de una costumbre como comunidad, como cultura, ¿ok? Y esta última, o todas en conjunto, me hicieron recordar, estas últimas condiciones me hicieron recordar de esa película Invictus, donde su protagonista, él a través de un juego de fútbol,
él busca unir a un pueblo que estaba polarizado totalmente. Aquí que había prejuicios, que había una cantidad de condiciones que, bueno, que no vienen al caso, pero que si lo observamos desde el punto de vista de la disminución de los prejuicios, cuando todos tienen una meta en común, que es la reconstrucción o el levantamiento de un país, cuando todos tienen un liderazgo positivo que busca unir en un solo camino a todo su país y donde al final todos vivían la misma condición social como país y como individuos. Yo creo que este es el mejor de los ejemplos para demostrar la teoría de Allport con relación al contacto óptimo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarles. El día de hoy voy a hablar sobre la crítica en la teoría de Allport. Allport basó su teoría de la personalidad en especulaciones filosóficas, mayormente filosóficas, y en sentido común más que una investigación científica. Él nunca trató de que su teoría fuera completamente exhaustiva o nueva. Él más bien buscaba una teoría ecléctica, adoptando cuidadosamente teorías anteriores. Probablemente Allport se esforzó más que cualquier otro psicólogo en definir la personalidad y clasificarla de diferentes términos. Se podría decir que sus investigaciones forman teorías verificables. Es buena pregunta. También se podría decir que la teoría de Allport es una teoría con pocos argumentos teóricos que podemos hacer, como por ejemplo, qué decir las personas adultas o niños sanos que de repente se comportan de manera extraña, o cómo explicar los sueños extraños, las fantasías y las alucinaciones de esos individuos. Lamentablemente, la teoría de la personalidad de Allport es bastante amplia como para responder adecuadamente a todas estas preguntas o problemas. En el criterio, se podría decir que en el criterio de la capacidad para generar investigación según las teorías de Allport, obtiene una puntuación moderada. En el criterio ahora de la refutabilidad de Allport, ¿sí?, de la teoría de Allport, obtiene una puntuación baja. Y en el criterio, o su último criterio, que es de la organización del conocimiento, la teoría de Allport ofrece una organización significativa de las observaciones del individuo, o en realidad de las personas adultas. Luego nos vamos a lo que fue su hincapié en sus métodos ideográficos, que también resulta cierto punto medio fallido, como decían algunos anticientíficos, considerando que el estudio de las idiosincrasias individuales estaba en conflicto con búsqueda científica por las leyes generales. Este planteamiento ideográfico, sin embargo, no es el que perseguía la mayoría de los teóricos, más bien de los rasgos, además de Allport, como otros psicólogos, la teoría de los rasgos de Allport pusieron poca atención en sus estudios ideográficos. En vez de esto, contrario a la propuesta de Allport, estudiaron poblaciones de individuos y trataron de identificar las diferencias individuales más importantes en la población en general. Entonces, en concreto, se podría decir que Allport no explicó adecuadamente las conductas motivadas por fuerzas inconscientes, es probable, y las probadas por impulsos primarios. Allport admitió la existencia de estos tipos de motivaciones, pero al no parecer, juzgó necesario seguir elaborando las teorías psicoanalíticas y conductuales pese a sus limitaciones. El enfoque de la personalidad de Allport es inspirador e instructivo desde un punto de vista educativo. Que se proponga construir una teoría de la personalidad, podría decir que debería estudiar previamente los criterios de Allport. Muchas gracias, esta es mi presentación, hasta una próxima.